Amigos de Radio Claret Digital, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a un encuentro, este programa de encuentros, donde ustedes saben que aquí le llevamos a ustedes misiones, personajes, personas de nuestra iglesia que nos acompañan. Y en este caso, como ustedes están viendo aquí al lado, tenemos el gusto de tener aquí en los estudios Corazón de María de Radio Claret Digital a Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Irihuela, Alicante. Bienvenido, Monseñor. Encantadísimo de estar con vosotros. Gracias por acompañarnos aquí en este especial de encuentros, que le informo que es un programa que no es fijo, no tiene un día fijo, no tiene un conductor fijo tampoco. Entonces de eso se trata, de que haya ese dinamismo dentro de este programa, ¿no? Y nos da mucho gusto contar con la presencia suya aquí en Panamá. Queremos iniciar, vamos a iniciar como se dice, vamos a empezar por el inicio, por el principio. Así se dice, así decimos curiosamente, ¿no? Queremos que usted nos platique sus inicios. Bueno, mis inicios. Yo soy nacido en el País Vasco, en España. El País Vasco es una zona norte que además, donde yo he nacido, está lindando con Francia, muy cerquita de Lourdes, por ubicarnos en el santuario. Oh, excelente. Una tierra que ha dado a luz, pues, grandes personajes en la historia, pero entre todos ellos, alguien muy singular, que es San Ignacio de Loyola, que, como bien sabemos, es fundador de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, y es el que dio origen a los ejercicios espirituales, ¿no? Digo esto especialmente porque en mi caso también los ejercicios espirituales han configurado mi vida, ¿no? Entonces, bueno, pues yo nací en aquella tierra, tuve la suerte de tener una familia católica, que me introdujo de una manera sencilla, sencillísima, pues en la vida de fe. Tuve un colegio católico, ¿no? Que también tuve la gracia de tener en él el hilo conductor de mantener la fe también en años que podían ser un poco difíciles, Y llegado los 17 años, jamás se me había ocurrido en mi vida, ¿no?, el poder tener vocación sacerdotal, pero llegado a esa edad, pues de repente se me planteó, ¿no?, pues esa posibilidad, esa idea. Y yo siempre he querido al Señor decirle: Señor, lo que tú quieras. A mí, yo he sido educado en ese acto de confianza al corazón de Jesús. De hecho, voy a decir que cada obispo suele tener un lema episcopal, y el lema episcopal de este obispo con el que tenemos este encuentro, el lema episcopal es in te confido, en latín, en ti confío, en vos confío, ¿no? Confío en el corazón de Jesús, confío en la providencia de Dios, confío en la voluntad de Dios, Entonces yo creo que uno es feliz no consiguiendo que sus sueños se cumplan, eso es una desgracia, Claro. Yo creo que uno es feliz buscando la voluntad de Dios, buscando la voluntad de Dios. Yo muchas veces he repetido en esta vida que nosotros no somos inventores, somos descubridores, y que hay una diferencia sustancial entre las dos cosas. Somos descubridores. Eso es. Ajá. Porque yo descubro la voluntad de Dios, no la invento yo no la invento, yo la voy descubriendo. O sea que tenemos, ya todo está ahí, que nosotros tenemos que ir descubriendo solamente lo que Dios quiere para nosotros. Esto es. Por ejemplo, recuerdo a un joven que cuando se llegó al momento del matrimonio, le dijo, ¿no?, bueno, que sepas que yo recé muchos años por ti antes de conocerte. Okay. Fíjate, recé muchos años por ti antes de conocerte, porque yo le pedí al Señor por la que fuese a ser mi esposa, que yo no la conocía, pero Dios la conocía. Entonces yo a Dios le pido que se haga su voluntad, que se manifieste su camino, ¿no? Yo entendí que el Señor había pensado, ¿no?, tenía pensado para mí este camino del sacerdocio, y lo descubrí, porque Dios tampoco juega al escondite, Dios se muestra a aquellos que le buscan, ¿no?, aquellos que le piden: Señor, muéstrame tu voluntad. A veces somos nosotros los que queremos esconder. Sí. Eso lo dice San Agustín. San Agustín dice: no es Dios el que se esconde de nosotros, sino nosotros los que nos escondemos de Dios. Dice eso, lo dice San Agustín, ¿no? Entonces, pero cuando uno se pone delante de Dios, Dios manifiesta su voluntad. Fui al seminario, puedo decir que fui feliz, ¿no? Feliz. Que incluso son los años de oro de mi vida. Así te lo digo. Y no porque después no haya sido feliz, sino porque es que es un lujo el poder tener esos años para formarse,
para poder profundizar en tantas cosas, tener tiempo, que hoy en día es lo que no tenemos, ¿no? ¿Verdad? Tener tiempo. Fui sacerdote ya con 24 años, que se dice pronto, muy jovencito, con 24 años. Estuve 20 años de sacerdocio, de sacerdote en una parroquia de un pueblo que se llamaba Zumárraga, que posiblemente a la palabra Zumárraga pues os suena, os resulta familiar, porque Juan Diego mostró su tilma, la tilma en la que quedó impregnada la imagen de la guadalupana ante Fray Juan de Zumárraga, que era el arzobispo de México, ¿no? De eso nos suena esa palabra, bueno, de aquella tierra, ¿no? Allí estuve como párroco 20 años en los que un sacerdote entra en todas las casas, conoce los problemas de las familias, bueno, fueron 20 años maravillosos, ¿no? Y luego, pues con 44 años recibí la sorpresa de que la Iglesia me pidió pues ser obispo. Fíjate, ya han pasado 17 años ya como obispo. Claro. La verdad es que la diferencia de ser sacerdote a ser obispo es muy grande por lo que exteriormente te toca desarrollar, pero en mi caso voy a decir que, como yo antes de esa llamada a ser obispo ya llevé como una tarea muy importante de mi vida la evangelización a través especialmente de los medios de comunicación, y yo diariamente explicaba el catecismo de la Iglesia Católica, pues es algo que seguí haciendo como obispo, ¿no? Porque recuerdo que cuando me llamaron para ello, pues el señor Nuncio, el enviado de su santidad en España, pues yo le dije, mire, yo explico el catecismo, bueno, yo estoy diariamente en la radio, ¿no? Y debo de dejarlo para ser obispo, ¿no? Y él me dijo, hombre, un obispo tiene que predicar la palabra de Dios. Usted puede, por lo tanto, en mi caso voy a decir que, bien siendo sacerdote y bien siendo obispo, pues quizás he tenido la característica, pues de haber dedicado un tiempo especial a la predicación de la palabra de Dios, pues en los medios de comunicación, en la radio y también hoy en día en las redes sociales, ¿no? Especialmente a través de YouTube, que quizás es la plataforma que más se presta pues para la predicación explícita de la palabra. Sí. No, bastante interesante, sobre todo pues toda esta incursión en el medio de comunicación digital, como le dice YouTube. Y sí, muchas veces pensamos de que en este caso, cuando fue llamado a ser obispo, hubiéramos podido pensar de que ya no vamos a poder tener ese contacto tal vez diario que usted mantenía con toda esta audiencia, pero lo bonito es que usted ha podido ha seguido haciendo todo este trabajo, y de verdad que eso nos dice mucho, ya que no importa, vamos a decir, en cuestiones a títulos y todo esto, ¿no? Pensamos que a veces pues el sacerdote es el que tiene más tiempo, que el obispo está más comprometido por las diferentes labores que tiene, pero nos llama mucho la atención de que ha podido seguir con todo este legado y llevando el evangelio a través de los medios, ¿no? Monseñor, usted, como dijo, viene de una familia muy católica. Usted también tiene un hermano sacerdote. ¿O cuántos hermanos son ustedes? Somos tres hermanos. Son tres hermanos. Y los dos primeros, el mayor, que es mi hermano, y yo, los dos sacerdotes. Exactamente. Y su hermana, que hermana, que también es un apóstol eclesialmente, y la verdad es que colabora con nosotros y nosotros con ella, pues en el apostolado y en la vida de la Iglesia. Claro, ya lo decía yo en el programa Al Día, que qué bonito ese ejemplo también, porque yo siento que esa unión de hermanos, todos trabajando en evangelización, creo que eso también nos manda un ejemplo a todos, a todas las familias también, ¿no? De que de verdad, yo siempre he dicho, uno educa con el ejemplo. Y esto es una muy bonita forma de verlo, ¿no? Cada vez que vemos esta unión, y que cada quien se desempeña dentro de las funciones que le corresponden. Y nos une, porque curiosamente la unión no viene de estarnos mirando unos a otros a los ojos, ¿no? Sino la unión viene de mirar todos en una misma dirección. De ahí viene la unión, ¿eh? La unión de compartir un ideal, de compartir la misión de Cristo. De ahí viene la unión entre nosotros. Yo creo que eso es muy, muy, muy claro, ¿no? Sí, definitivamente. Señor, hablando de la familia, yo sé que es un tema que a usted le apasiona muchísimo. Igual ya hemos hablado en otras ocasiones que la familia se ve muy afectada últimamente, los cambios, llamémoslos que es el nuevo orden mundial. Podemos manejarlo de esta forma, pero igual, esos peligros que actualmente, o estos ataques que tiene la familia, nosotros, ¿cómo debemos de enfrentar
todo esto? ¿De qué forma enfrentarlo? A veces nos quieren pintar que por ahí está la verdadera felicidad, nos la pintan de una forma maquillándonos, tal vez, como lo dije, este nuevo orden mundial que intenta hasta cierto punto, quiero usar la palabra como engañarnos. Engañarnos que esto es lo bueno, esto es lo que te va a llevar a ser feliz, esto es lo que te va a llevar a una unión más grande, cuando yo creo que dentro de todo, en el fondo, es todo lo contrario lo que buscan. Estas nuevas tendencias que se ven también en el mundo, lo que los quieren inyectar, que quieren iniciar con los más indefensos de la familia, que son los niños. Sí, sí. ¿Cómo prepararnos, cómo ver, cómo enfrentar todo esto? Bien, yo creo que hay que complementar dos cosas, ¿no? Dos estrategias, la reactiva y la propositiva y la preventiva. Exacto. O sea, las tres, ¿no? Las tres yo creo que hay que implementarlas, ¿no? Capacidad crítica hay que tener, porque a veces podemos pecar de ser un tanto ingenuos y decir que no hay que ser reactivo, no hay que responder. Un momento, sí hay que responder, porque si no tenemos la capacidad de distinguir la verdad de la mentira, al final todo es lo mismo, todo vale, y si todo vale, al final, pues es que la predicación se disuelve, ¿no? Entonces, creo que hay que tener capacidad de decir que por este camino de disolución de la familia se está generando muchísimo sufrimiento. Que, por ejemplo, ¿no? Y creo que es interesantísimo también recurrir a las estadísticas, y vemos que, por ejemplo, pues el principal factor del fracaso escolar está en el fracaso matrimonial. Okay. O sea, cuando se hace unas estadísticas, aquí estoy hablando ya de estadísticas puras, estadísticas puras, índice de influencia del fracaso matrimonial en el fracaso escolar. Es un índice obvio. Okay. Índice de influencia del fracaso matrimonial en tener comportamientos antisociales, incluso delictivos. Claro. Un índice tremendo. Vaya usted a la prisión y miremos a ver los que están allí reclusos, cuántos han tenido una familia unida. Una minoría, una clara minoría. Creo que en estadísticas de Estados Unidos menos de un 10% de los reclusos, un 5%, han tenido familias unidas. A ver, incluso me atrevería a decir índice de influencia de que una familia desestructurada, qué influencia tiene incluso en la propia salud. Y la influencia en la propia salud es tremenda, pues incluso en conductas adictivas, alcoholizantes, mala alimentación, etcétera. Es decir, que la familia es el mejor ministerio de asuntos sociales. La familia es el mejor ministerio de sanidad. La familia es el mejor ministerio. Es que, eso lo decía Chesterton, que en realidad una familia fuerte integra todos los ministerios de un Estado que intenta salvar al hombre. Claro, es el Ministerio de Educación, es el Ministerio de Sanidad, es el Ministerio de Asuntos Sociales. O sea, en realidad, cuando la familia, cuando se disuelve la familia, el Estado no es capaz de recoger, ¿no? de recoger los restos de como si se ha explotado, ¿no? pues un cristal, y no es capaz de recoger los vidrios rotos, ¿no? Por eso creo que lo que un Estado puede y debe de hacer es poner las condiciones para que la familia sea preservada. Y, por ejemplo, vemos, yo voy a hablar de España, ¿no? Pues, por ejemplo, en España en los últimos años han dado a luz, por ejemplo, la ley del divorcio express. Divorcio express. Divorcio express. O sea, que lo que hace falta es que tú te puedas divorciar, nada, pues en un fin de semana, sin alegar ningún tipo de causa, sin nada, venga. Cuando uno facilita el divorcio, devalúa el matrimonio. Vamos a ser claros. Si un Estado no es capaz de proponer a quienes tienen problemas matrimoniales, si no es capaz de promover pues unos lugares de acompañamiento, si un Estado no subvenciona a quienes apuestan por una terapia familiar, sino que más bien a quien subvenciona es a quien ayude a separarse, a divorciarse, pues entonces, claro, al final obtenemos lo que estamos buscando, porque estamos haciendo unas políticas que finalmente son antifamilia. Si resulta que un Estado facilita más el aborto
que la natalidad, pues es que luego pasa lo que pasa, ¿no? Claro. Y todo eso lo estamos viendo en España y en muchos países, y la verdad es que puedo decir que el resultado es terrorífico, pues porque además lo más duro es que quienes sufren son los más pequeños. Quienes sufren son los más pequeños, y además el índice de natalidad se desploma. Sí. Porque es curioso que el índice de natalidad en España está en 1,1, 1,2. Okay. Aquí en Panamá ha descendido mucho, pero bueno, está en este momento en 2,73, pues según he investigado. Exacto. Por ahí. A ver, está en 2,73. Pero es que fijémonos, es que en los países en los que ha entrado toda esta ideología antivida, el índice de natalidad se desploma, porque también viene como si resulta, ¿no? como si una imagen del feminismo radical totalmente deformadora de lo que es la verdadera feminidad, desligándola de la maternidad, como si resultase que para el empoderamiento de la mujer se necesitase desligarse de la maternidad, como si eso le quitase dignidad. O sea, todo ello es una cultura antivida, es una cultura antifamilia, en el fondo es una cultura de muerte, ¿no? Que todo ello conforma unas consecuencias dramáticas. Unas consecuencias dramáticas, que es muchísimos niños sufriendo, muchísimas crisis psicológicas, de identidad, un aumento. En este momento España es el país del mundo con el índice de consumo de ansiolíticos más grande. A ver, es un dato que alguien tendrá que explicar. Claro. Cuando se introducen determinadas políticas, cuando se introducen determinadas iniciativas en las que se va la familia desestructurando, al final el individuo desvinculado sufre tremendamente, ¿no? Y entonces España, que ha sido laboratorio de experimentación de todo este intento de rediseñar la antropología, pues resulta que es el lugar, pongo ese dato, ¿no?, el lugar del mundo de mayor índice de consumo de ansiolíticos y bastantes otros tipos de fármacos que son un indicio del sufrimiento interior que padecemos. Parece interesante todo esto que usted nos comenta, y yo siempre he pensado que el Estado, los estados en general, como que esto es lo que a ellos les conviene, ¿cierto? Acabar con la familia, que es el núcleo central de toda sociedad. Y es como usted dice, todas estas personas pues vienen de familias destruidas, familias separadas, familias que no han tenido ese calor de familia, estar unidos. Y creo que el Estado, en vez de hacer políticas por apoyar, como usted bien lo dice, la unión, el que hay que educar a la familia, que la familia siempre esté junta, todo lo contrario, creo que apoyan todas estas nuevas tendencias de separar, porque saben que a lo mejor por ahí está el éxito para ellos de obtener más poder controlar más a la sociedad a su antojo, y que la sociedad pues al final no se dé cuenta que nos están controlando. Simplemente vamos como unas máquinas, unos robots programados a hacer tal vez lo que ellos quieren que hagamos. Pues mira, a ese respecto me traes a la memoria esa reflexión que has hecho, de que decía Chesterton que el capitalismo y el comunismo se ponen de acuerdo por razones distintas, pero se ponen de acuerdo en su ataque a la familia. El comunismo o el marxismo, porque en el fondo lo que quiere es que el sujeto sea un sujeto que esté ligado solamente al partido y que no tenga digamos, ningún elemento de vinculación, sino al partido, a su partido político. Y al capitalismo le interesa que el individuo sea un puro consumidor. Y cuanto más aislado esté, más consumirá, porque lo que es cierto es que si vivimos en familia somos austeros, y cuanto una familia es más fuerte, es más austera, porque 6 individuos sueltos, cada uno por su lado, consumen mucho más que 6 individuos viviendo donde sabemos economizar, donde sabemos compartir las cosas, no únicamente, para empezar por el techo, claro, compartiendo el techo, compartiendo la vida, compartiendo la comida, la ropa, todo, ¿no? El capitalismo prefiere tener como interlocutor al individuo antes que a la familia. Y el marxismo también, por otro motivo, lo cual quiere decir que tenemos que ser conscientes, ¿no?, de que si la familia no se cuida a sí misma, nadie lo va a hacer por ella. Está comprobado, lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Sí. Entonces, la familia tiene que cuidarse a sí misma, y las familias tienen que encontrarse entre ellas
encontrarse y conformar iniciativas de defensa de su identidad, ¿no? Y de sus derechos, ¿no? Y aquí es donde podemos ver el tema también que usted lo ha tratado, porque lo estuve viendo en una de sus exponencias, los ataques a los valores de la familia. Estos ataques que lo estamos viendo frecuentemente por todos lados, pues una y otra, que como que nos desestabiliza y no sabemos para dónde, que muchas veces, como ya dijimos, nos confunden. No sé si también todo esto tiene que ver, o puedo introducir el tema, si es válido, el tema de la secularización. Sí, yo creo que claro que tiene una ligazón, sin duda alguna, ¿no? Porque, por ejemplo, el hecho de la patria potestad de los hijos, ¿no? El hecho de que todas estas iniciativas que se van tomando cada vez van restando la patria potestad de los padres. Cada vez más es el Estado el que va asumiendo la capacidad de conformar la conciencia de los niños. O sea, cada vez hay más Estado y menos familia. También me atrevería a decir, cada vez hay más Estado y menos sociedad. O sea, las iniciativas sociales son menores, son iniciativas estatales, ¿no? En el fondo es un ataque al principio de subsidiariedad, porque para nosotros en el mundo católico siempre hemos pensado que el principio de subsidiariedad es signo de una sociedad sana, claro. Una sociedad que se encuentra para tener iniciativas, ¿no? Pues por ejemplo, pues unos vecinos que dicen vamos a juntarnos para crear una asociación para defender esto. Nosotros nos juntamos. Una sociedad sana tiene un movimiento asociacionista grande para defender ideales grandes. Pero una sociedad ya enfermiza es aquella en la que los movimientos sociales son muy pequeños, ya nadie se asocia para nada y dejamos todo en manos de Papá Estado. Claro. Papá Estado, que es el que se supone que nos lo da todo hecho, claro, a cambio de que al final la conciencia está generada por unas ideologías que son las que se nos imponen, ¿no? Entonces este es un drama, es un drama, o sea, la familia tiene que reivindicar la patria potestad sobre la educación de los hijos. En España hemos llegado a tener una ministra de Educación, pues que dijo de una manera pública, absolutamente pública, ¿no? Pues en sede política, ¿no? En una rueda de prensa, que de ninguna manera se puede decir que los hijos son de sus padres, ¿no? Sí, escuché. Sí, eso fue muy famosa, sí, fue muy famosa, claro, esa expresión, ¿no? Y yo decía, hombre, claro, son de Dios, pero no, ella no iba por ahí, ella iba por otro lado, ella iba por el lado de que son del Estado, ¿no? Claro. O sea, es decir, de ninguna manera cabe decir que los hijos son de los padres. Hombre, ahí hay una gran batalla, ¿y eso tiene que ver con la secularización? Pues sí, porque si vivimos en nuestra vida un sentimiento religioso profundo, entonces uno tiene conciencia de que Dios me ha dado unos hijos, y los hijos son de Dios. Y yo tengo una tarea, una encomienda de custodiarlos que es sagrada. Y entonces yo no puedo poner mis hijos en cualquier mano y tengo que luchar, ¿no? Luchar como una leona lucha por sus cachorros, claro. Por sus cachorros con fuerza, con energía. Entonces, claro que la secularización hace que perdamos conciencia de la dignidad de la paternidad y de la maternidad, y que así seamos más fácilmente manipulados, ¿no? Por esa invasión tan grande que existe, esa invasión desde el Estado hacia la familia. Bueno, monseñor, la verdad que sí, estamos la familia muy atacada últimamente y hay bastante tema que hablar sobre todo esto, ¿verdad? De llevarnos, reflexionarlos, de brindarles a todos los que nos ven aquí a través de Radio Claret Televisión Digital, ¿no? Cómo cuidar nuestra familia, cómo evitar que tal vez todas esas tendencias nos entren, porque quieren atacar por uno o por otro lado. Ahí estamos claritos. El Estado lo que busca es siempre manejar, manipular, para obviamente obtener más poder. Vivimos en una sociedad también que va tan rápida, vamos viviendo una vida tan veloz, que nos cuesta también detenernos a pensar todo esto que casualmente estamos platicando. Por eso es que es tan interesante tener estos programas y conversar un poquito para todos aquellos que nos ven, tanto en el momento en vivo, o nos pueden ver a través de las plataformas de YouTube cuando el programa ya quede colgado, pues que podamos analizar, que usted nos está dejando este análisis de
¿qué está pasando en mi familia? ¿Cómo estoy yo actuando en mi familia? ¿Cómo la estoy cuidando? ¿Qué estoy permitiendo que hagan? Porque también los padres, como usted bien lo ha dicho, tienen que tener pues esa convicción de que son ellos los que tienen que defender, que no esperen también, a pesar de que estamos en medio de comunicación, no esperar que los medios de comunicación actúen como educadores, que claro, que es la finalidad, pero muchas veces se los dejamos a cargo a ellos completamente. Y es cuando entonces vienen todos estos procesos, ¿no? Donde aprovechamos, aprovechan, mejor dicho, las tendencias para llegarle a los más pequeños ahí. Y ellos van reproduciendo todo lo que vemos. Sí. Todo lo que ven lo van reproduciendo. Hay que discernir mucho, hay que discernir, por ejemplo, nuestros hijos, qué medios de comunicación consumen, etcétera. Ahora mismo hemos sido testigos de la apuesta que han hecho pues esos grandes productoras como Disney por intentar introducir en sus películas hechas con un derroche de medios increíble, con unas producciones millonarias en el coste de los programas, ¿no? Pues para introducir la ideología de género. Bueno, hemos tenido una buena noticia, que han fracasado en sus estrenos estas películas de Disney de una manera, en la taquilla, de una manera grande, lo cual también quiere decir que también el sentido común de las familias subsiste, o sea que no es tan fácil acabar con el sentido común, pero claro, no nos quepa la menor duda que esa batalla está ahí, que por ejemplo, ¿no? Pues el hecho de que en unos simples dibujos animados, aparentemente inocentes, que nuestros hijos reciben, claro que se puede introducir pues toda una serie de conceptos pues de crisis identitarias, de la propia percepción de la sexualidad, etcétera, etcétera, y eso está aconteciendo. Hay una manipulación, hay una manipulación de las conciencias de los niños que en algunos países como España están generando una especie de, así lo han dicho algunos, con ese término de epidemia de disforias de género, que en algunos lugares se ha multiplicado hasta por 60, multiplicando por 60, pues precisamente pues porque ese tipo de planes, entre comillas, educativos, lo que hacen es introducir confusión en unas edades en las que pues la madurez no está formada, no está formada, y entonces pues en España existe una clara conciencia, y además percibimos además como cuando en algunos países esto se está introduciendo, en los que se introdujo ahí hace ya bastante tiempo, se está dando pasos para atrás. Por ejemplo, en Finlandia se ha paralizado esas leyes aprobadas allí hace ya mucho más tiempo, en las que se posibilitaba el cambio de sexo de los niños, etcétera. En Islandia se han parado, en Finlandia, perdón. Claro. Y resulta que cuando los que fueron pioneros se dan cuenta de a dónde se había llegado, otros países todavía caminan hacia el abismo, ¿no? Creo que es bueno que tengamos conciencia de lo que acontece en el mundo y que estemos alerta frente a ello, ¿no? O sea, creo que decíamos al principio de la entrevista que hay que hacer, que hay que ser propositivo, pero también reactivo, combinando ambas cosas, ¿no? Mostrar también la belleza de la familia, porque tú antes me preguntabas qué podríamos hacer. También creo que la belleza de la familia hay que mostrarla, porque la familia es muy bella, una familia en la que uno ve a sus hijos en torno a sus padres que se quieren, y los niños están encantados de ver que sus padres se quieren. A ver, eso es tan bello también, que yo creo que hay que mostrarlo al mundo. El mundo, cuando ve una familia así, dice, me gustaría esto. Claro. Yo creo que también tenemos que mostrar la belleza de la familia, que es una manera también de dar una respuesta a esta gran crisis. Bueno, amigos, recuerden mostrar la belleza de la familia. Eso es una parte muy importante. Usted, fije su familia, muestre esa belleza. Para usted que está en ese grupo parroquial, ¿verdad? Esas pastorales familiares, salgan, muestren la belleza de la familia, la belleza de la unión, y van a ver qué vamos a hacer, a construir bastante un cambio en nuestra sociedad. Vamos a poner esa semillita o ese granito de arena que nos corresponde a cada uno colocar para ir poco a poco pues consiguiendo y sobre todo defendiendo al núcleo central de toda sociedad, como digo, que es la familia. Bueno, señor, vámonos a un pequeñito cambio y regresamos ya con la parte final de este encuentro, que de verdad que está muy interesante, sobre todo cuando hablamos de familia, creo que da para mucho.
da para mucho. Así que usted esté muy pendiente, ya regresamos. De los regalos, de esos que da la vida, son los abrazos, esos gestos y las melodías. Son los detalles, son las miradas y esas vivencias compartidas. Cuán especial es esta joya llamada familia. De los tesoros más preciados del sueño, llegar a casa y encontrar unos brazos abiertos, ser parte de un taller modesto con carpinteros imperfectos, aun con heridas y defectos. Así yo la quiero. Mi familia es un regalo de Dios, donde aprendemos a amar sin condición, donde el llanto compartido atenúa el dolor, y con pinceles diferentes pintamos el amor. Mi familia es un regalo de Dios, donde aprendemos a amar sin condición, donde el llanto compartido atenúa el dolor, y con pinceles diferentes pintamos el amor. Quiero simplemente en este día darte gracias por la alegría de este don, por la presencia de estos seres especiales que anclados viven en mi corazón. Mi familia es un regalo de Dios, donde aprendemos a amar sin condición, donde el llanto compartido atenúa el dolor, y con pinceles diferentes pintamos el amor. Mi familia es un regalo de Dios, donde aprendemos a amar sin condición, donde el llanto compartido atenúa el dolor, y con pinceles diferentes pintamos el amor, y con pinceles diferentes pintamos el amor.
Estamos de regreso en un programa de encuentros. Hoy que nos encontramos con Monseñor José Ignacio Munilla, que nos hace el honor de estar aquí acompañándonos a nosotros. Y este tema, Monseñor, mi familia es un regalo de Dios, muy perfecto al tema que estamos tratando hoy. Y para que sepamos, es un regalo, hay que cuidarlo, es como el templo. Hay que cuidarlo, hay que maquillarlo. Como usted dice, como nos dijo, hay que pasar revisión a la familia. Así como lo hacemos con el carro, nos estaba comentando, tenemos que chequear cómo está nuestra familia, aunque sea una vez al año, ¿no? Para ir viendo dónde tenemos que ir mejorando, dónde vamos bien. De verdad que es bien importante. Monseñor, dentro del tema que venimos conversando, yo le había dicho ahorita que estábamos en la pausa musical que me había llamado la atención el tema que usted ha manejado de la esclavitud degradante. Bueno, a ver, esa es una cita de Chesterton en la que él dice que el catolicismo nos libera de la esclavitud degradante de ser hijos de nuestra época. ¿Qué quiere decir eso? Exacto. A ver, es una frase que dice, ¿qué significa esa frase? Sí. Quiere decir que nosotros tenemos el riesgo de que dependiendo de qué época seamos, asumamos como normal cosas que en esa época se viven como normales, pero no son normales, serán corrientes, pero no son normales, ¿no? Entonces, claro, pues eso puede ocurrir. Imaginémonos que hubiésemos vivido en esa época en la que se dirimían las diferencias batiéndose en duelo. Claro. A ver, y entonces yo como soy hijo de esa época, eso es normal, perdón, no es normal batirse en duelo para dirimir una diferencia, ¿no? Entonces, pecados de época son aquellos en los que en esa época permanecen ciegos y no los ven, de no ser que tengan la luz de la revelación, porque lo que decía Chesterton es que la revelación nos libera de la esclavitud degradante de que yo, como soy hijo de esa época, me parece normal y no tengo capacidad crítica. Claro. Entonces, lo que la revelación nos tiene que conceder es la capacidad de ver las cosas no desde la época en la que vivimos, sino desde el Evangelio. Y por mucho que sea normal, mejor dicho, por mucho que sea frecuente, pues por ejemplo, pues el recurso a las drogas será frecuente, pero no es normal, ¿eh? No es normal. Entonces yo creo que aquí hay que saber distinguir, ¿no?, entre lo que es frecuente y lo que es normal. Habrá cosas frecuentes, pero habrá cosas corrientes. Ajá. Pero lo corriente y lo normal no es lo mismo, ¿eh? Entonces, lo corriente es lo que el mundo vive, pero lo normal es lo que el Evangelio nos ilumina. Nosotros tenemos que ser normales, no corrientes, claro. No corrientes, normales, ¿eh? Entonces, a mí esto me lo dijo un profesor siendo yo joven, ¿no? Y me decía, mira, será, por ejemplo, pues corriente que las fiestas, los jóvenes por la noche, pues se tomen alcohol y se emborrachen, o que fumen marihuana. Eso es corriente, pero no es normal. No es normal. Y es normal que una familia rece unida, que rece el rosario, que esté unida en la Eucaristía, es lo normal, aunque no sea corriente. Claro. A ver, sí, ahí va, se va entendiendo. A ver, yo creo que por lo tanto esos dos conceptos hay que distinguirlos. Y cuando Chesterton dice, es el Evangelio, es el catolicismo el que nos libera de la esclavitud degradante de ser hijo de una época, porque es una esclavitud el que yo, como soy hijo de esta época y como en mi entorno todo el mundo hace esto, pues yo también lo asumo como normal. Pues no es normal. Claro. ¿Quién me libera de esa incapacidad de ver la realidad? El Evangelio. Claro. Es que si no, yo estoy inevitablemente limitado por la época en la que vivo, en la cual, por cierto, históricamente tenemos vaivenes, y dependiendo de en qué época me ha tocado nacer, pues si por ejemplo hubiésemos nacido en una época en la que había esclavitud, oye, nos pareciera normal la esclavitud, ¿no? Claro. Nos pareciera normal tener esclavos, ¿o qué? Porque yo he nacido en la época de la esclavitud. A ver, no, esa es la luz del Evangelio, esa es la luz de la revelación que nos permite superar las cegueras epocales.
las cegueras epocales. Ajá. Solamente la revelación nos permite, ¿no?, tener esa capacidad más allá de los eclipses, porque hay eclipses de la razón. Por ejemplo, el hecho de que hoy en día se diga, no, el aborto es un derecho, perdón, eso es una barbaridad. Es el eclipse de la razón el que lleva a decirte eso. Yo necesito una luz superior, que es la luz de la revelación, porque por eso Dios se ha revelado. Dios se ha revelado, se ha descubierto, ha hablado, porque el hombre necesita de esa luz para superar los errores de las épocas. Claro. Y yo me pregunto algo, pero no sé si nuestros amigos que están conectados se preguntarán lo mismo. ¿Será que estamos esclavos nosotros actualmente? Sí, existe una esclavitud a muchos niveles. En primer lugar, una esclavitud de la forma de ver, de la forma de pensar, ¿no? Sin duda alguna se nos van pegando criterios de tipo practicista, de tipo utilitarista, ¿no? Se van pegando criterios, criterios desde los que uno juzga la realidad. Eso se va pegando. También estamos esclavos a otros niveles de una manera muy preocupante, ¿no? Por ejemplo, cuántas veces esta sociedad hedonista nos atrapa en las comodidades y en los placeres. Entonces tú ya estás atrapado, ¿eh? Alguien dijo que la esclavitud más consolidada es aquella que consigue que los esclavos sientan placer en serlo. Entonces esa esclavitud sí que está consolidada, porque a ti te genera una esclavitud y tú pongo un ejemplo, el tema de la esclavitud en el consumo de la pornografía. Si alguien se llega a hacer un esclavo en el consumo de la pornografía, siente placer en ser esclavo, con lo cual es una esclavitud casi de peor grado que la que existían en otro tiempo, en el que por lo menos a un esclavo era imposible confundirle pensando que no era esclavo, porque, claro, porque estaba siendo maltratado y él sabía que era esclavo. Pero es que ahora estamos siendo maltratados y pensamos que somos libres. Entonces creo que eso es una degradación, porque en el fondo han conseguido esclavizarnos, engañándonos y pensando que somos libres. Y en realidad nos han quitado la libertad de dar la vida, la libertad de pensar por nosotros mismos, la libertad de amar. Entonces yo creo que tenemos que tener esta capacidad crítica frente a esta invasión, ¿eh? Y por ahí mismo nos van metiendo este concepto también de la libertad individualista. Sí. Nos van haciendo pensar de que lo que yo... Sí, es un concepto de libertad absolutamente cercenado, un concepto de libertad que es hacer lo que me da la gana, hacer lo que me dé la gana, una autodeterminación. Claro, olvidándose de que la libertad, como Jesús nos dijo, es la verdad la que nos hace libres. O sea, la libertad es un medio para entregar nuestra vida a una verdad. Porque si tú te quedas con el medio y no existe verdad, no existe meta, ¿qué hago con la libertad? Darme vueltas a mí mismo, pues para decir que yo, y caes en un narcisismo. La libertad es un medio, ¿no? No es un fin. No es un fin. Claro, uno dice, quiero ser libre, sí, y ahora que lo soy, ¿qué hago? A ver, un momento. La libertad está al servicio de la verdad. ¿No? San Agustín, él dice, la libertad es la capacidad de determinarnos para el bien. O sea, uno no puede hacer una definición de la libertad, que la libertad es lo que yo quiera. A ver, es la capacidad de determinarme para el bien. Dios nos hizo libres para amar, nos hizo libres para la verdad, ¿no? Y sin embargo se ha difundido una imagen de la libertad que es encerrada en sí misma. Y aparte que no es cierto que sea libertad. Claro. Cuando uno dice, yo hago lo que me da la gana, sí, tú haces lo que te manda tu gana, que es esclavizadora, ¿eh? O sea, que en el fondo tus ganas, tú no tienes un señorío frente a tu estado emocional, es tu pereza la que manda sobre ti, son tus ganas, es tu pereza la que manda sobre ti, no eres tú el que tiene señorío sobre ello. Hago lo que me da la gana, ya, estás esclavizado por tus ganas, ¿no? Exacto. O sea, entonces, a ver, hay que rescatar ese concepto de, o sea, que tenemos que quitar el velo de los ojos, para descubrir que nos están engañando, que esta cultura nos engaña, ¿no? Nos promete
libertad y nos esclaviza. Mientras que Jesucristo nos pide que cumplamos los mandamientos y nos libera. Y esta paradoja es muy importante descubrirla. Este mundo jamás habíamos reivindicado tanto la libertad y jamás habíamos sido tan esclavos. O sea, jamás el mundo había tenido tantos adictos, tantos esclavos. En el nombre de la libertad. A ver, ¿esto cómo es posible? Sí. Es que estoy pensando y analizando todos estos conceptos y a veces hasta nos da miedo, porque tal vez usted que nos está viendo o yo que estoy aquí, a lo mejor somos esclavos y no nos hemos dado cuenta. Sí. Entonces, hemos brincado de términos en términos que veníamos hablando de la familia. He mencionado dos términos ahí bastante interesantes. ¿Por qué? Por el hecho de que, como veíamos, que todo el mundo dice, lo queremos ver normal. O también las expresiones que dicen hoy en día, pero es que hay que dejarlo ser lo que quiera ser. Si esa persona se siente a gusto siendo de esta forma, que sea feliz. Entonces, ahí vamos entendiendo todos estos conceptos. Sí, porque claro, dicen, no, que haga lo que quiera, que sea feliz. No, a ver, no es no percatarse de que no es lo mismo voluntad, no es lo mismo mi voluntad que mi apetencia. A ver, no es lo mismo. Saber distinguir mi apetencia de mi voluntad, ahí nos va la vida en esa distinción. Si yo confundo apetencia con voluntad, voy a ser muy fácilmente esclavizado, porque claro, la apetencia ya sabemos a dónde va, al mínimo esfuerzo, al mínimo esfuerzo. Pero sin embargo la voluntad es capaz de afrontar grandes retos, la apetencia no, la voluntad sí. Claro. La voluntad sí, ¿no? Entonces, por eso digo yo que la crisis que padecemos es una crisis antropológica, en la que este mundo consumista nos ha invadido y como nos lo da todo fácilmente, con una pastilla, apretando un botón, sí. Todo nos lo consigue fácilmente, al final nos hemos acostumbrado a ser atrapados por la inmediatez de lo fácil, de lo cómodo, pero al final no reina nuestra voluntad, no reina la voluntad, sino que nuestra voluntad es de alguna manera arrastrada por las apetencias, que hacen que al final, si no vives como piensas, acabas pensando como vives, ¿no? O sea, es decir, si no son tus ideales los que ponen adelante el orden de tu vida, si tu vida se desordena, al final es ese desorden el que cambia tu manera de pensar y tú justificas ya todo. Nos vamos desviando de lo que debe ser trascendente para nosotros en nuestra vida. Sí. Y te come el consumismo, te come el materialismo, te come pues el hedonismo, te come. Y luego, para no sentirte mal, para que no te remuerda la conciencia, cambias de forma de pensar y dices que tampoco es para tanto, ¿entiendes? Ya, pero eso es una especie de recurso de última hora para que yo así no me remuerda la conciencia y digo, es que estamos en otros tiempos ya, no vamos a decir como antes que... Ese era el tiempo de los abuelitos, ahora estamos en otros tiempos. Y quiero justificar todo con este... Entonces cambio mi forma de pensar, me adapto al desastre que hemos generado y digo que tampoco es para tanto y asunto solucionado. Claro. Bueno, ahí tenemos mucho que analizar, mucho que pensar. De verdad que nos está estremeciendo, ¿verdad? Para ver si de verdad somos esclavos o no somos esclavos. Usted haga un análisis, definitivamente, haga un análisis suyo, personal, después de su familia. Y hay que ir, pues, pidiéndole a Dios que nos vaya guiando para poder nosotros sacar adelante a nuestra familia, que es el punto central de la sociedad, como lo he dicho, y que tenemos que rescatarla. Bueno, no es que la familia está perdida, no, pero corremos el riesgo. Corremos el riesgo. Sí, porque de alguna manera todos estos conceptos que yo estoy utilizando son conceptos que uno, cuando analiza la deriva de la sociedad, ve, ¿no?, cómo se van imponiendo, pero hay que tener cuidado de que no seamos meros espectadores, como si diciendo esto pasa a la sociedad. Ojo, esto pasa y nos pasa a nosotros. O sea, siempre creo que hay que combinar la capacidad crítica con la autocrítica, porque no somos meros espectadores de esta crisis, también la padecemos. Claro. Yo he dicho más de una vez, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eso también lo padecemos. Luego, no lo decimos para hablar de los otros, no,
Lo decimos para hablar de lo que nos está pasando en primera persona del plural, ¿sabes? Sí. Primera persona del plural. No sé si conoces una famosa anécdota de la historia así de la Iglesia del Concilio de Trento, ¿no? Que cuando el Concilio de Trento, los padres conciliares que allí estaban reunidos hablaron del tema de la concupiscencia, ¿no? Frente a Lutero, etcétera, estaban aclarando conceptos. Hay un momento, hubo una sesión en la que ellos hablan que en nosotros existe una concupiscencia, un desorden interior. Dice, esta asamblea conciliar, dice, confiesa y experimenta la existencia de la concupiscencia, diciendo, no solo confesamos que existe, sino que lo experimentamos también siendo obispos, ¿no? Como diciendo, a ver, esto no solo lo digo, lo predico, sino que lo experimento. Lo experimento. Esa es en la historia de la Iglesia es una frase muy buena, ¿no? Decían, esta asamblea conciliar confiesa y experimenta la existencia de la concupiscencia en nosotros, la existencia de un desorden interior que el pecado generó, contra el cual tenemos que luchar para ordenarnos interiormente. Claro, entonces ahí demuestra de que todos estamos en la batalla. En la batalla, así que no depende a que usted se dedique, así lo sabe. Lo importante, yo creo que siempre estar, como siempre le he dicho, y no lo voy a cansar de decir, estar cerca de Dios, pedirle a Dios, rezar mucho, orar mucho en familia, el rosario, que todo esto nos ayude también a mantenernos unidos, porque al final yo creo que tener esa esperanza y esa fortaleza, siempre las madres están ahí, son las que como que llevan esta parte, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer también el esfuerzo y unirnos, sobre todo pues siempre estar pendiente de nuestra familia, que es el mensaje que queremos dejar en ese momento. Monseñor, un último mensajito para todos aquellos que nos ven y de esta forma despedirnos el día de hoy. Bueno, sencillamente que os deseo de todo corazón pues que tengáis esperanza, ¿eh? Que tengáis esperanza, os deseo de todo corazón que os deis cuenta de que aunque nos sintamos muy poca cosa, uno dice, madre mía, pues todo eso que se ha hablado ahí, pues un poco lo tengo yo todo, ¿no? Pues sí, claro que lo tenemos todo, pero tenemos esperanza porque, como dice ese texto, el que comenzó en nosotros la obra buena, Él la va a llevar a término. Santo Tomás de Aquino dice que para poder alcanzar la santidad, la condición principal es desearlo. Dios ha sembrado en nosotros un deseo de santidad y tener un fuerte deseo de santidad, ¿no? Dios colmará ese deseo. Lo malo es que perdamos ese deseo de santidad y nos conformemos a este mundo. Yo os deseo a todos que a pesar de nuestra debilidad, que no rebajemos nuestros ideales. Nuestra realidad será pobre, de acuerdo, pero mis ideales no se negocian, ¿eh? Son ideales que los voy a mantener alto y los voy a renovar, y cada vez que me ponga delante de la palabra de Dios, los ideales los voy a mantener aquí, y aunque parezca que el listón está en un sitio en el que no puedo saltarlo, ya se encargará el Señor de poner un ascensor para que yo suba. El Señor pondrá el ascensor, pero mis ideales no se rebajan, ¿eh? Este es nuestro deseo. Os deseo de todo corazón, ¿no?, que permanezcáis fieles con la ilusión de que Jesucristo colmará su obra en nosotros, porque por eso Él entregó su vida, y el fruto, ¿no?, de la redención de Jesucristo pues va a florecer en cada uno de nosotros, ¿eh? Nos encomendamos mutuamente, rezamos unos por otros, me encomiendo a vuestras oraciones y que sepáis que os tendré presente pues en mi Eucaristía, que creo que es el mayor tesoro que tiene un sacerdote, celebrar la Eucaristía y ofrecerla, ¿no?, por la santificación de todas las almas que le han sido encomendadas. Monseñor, muchas gracias. Muy bien. Monseñor José Ignacio Munilla, aquí en Encuentros. Y yo, como le digo siempre al público, le digo, todos estamos llamados a ser santos. No es fácil, pero tampoco es difícil. Y lo podemos lograr. Con un poquito de ganas. Me parece perfecto. Bueno, esto fue Encuentros, muchas gracias. Ya usted sabe que esta es su casa. Cuando venga, también para su familia, que también la tenemos aquí, que nos da mucho gusto. Y usted, bueno, recuerde seguir apoyando Radio Claret, Televisión Digital. Esto fue Encuentros, muchas gracias. Hasta la próxima.
Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.